Bueno, aquí estamos. Bien. Gracias por sintonizar Conciencia Top New. Y estamos con otro precandidato porque esto se llama Tu Propuesta. Estoy con Liliana Durbeco, como siempre, que le súper agradezco, pero también estoy con Nahuel Rabey, o Rabey, según el acento de ahora me va a enseñar. Y él es No, está perfectamente. bien, bien. Precandidato, ¿eh? A diputado por la primera sección de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Saludando a la Bien. audiencia, Nahuel. ¿Cómo va? Como ya me han presentado, soy Nahuel Rabey. Soy además estudiante de la licenciatura en Ciencia de Datos en la Universidad de Buenos Aires y trabajo en el desarrollo de programas, de páginas web y también de algoritmos, para diversas áreas de la industria, sobre todo en el área de mercados y de el reparto de mensajería. ¿Qué tal, Lili? Nuestro invitado de hoy. Mira qué bien. Es una carrera relativamente nueva, pero está de moda, porque conozco otra chica que está estudiando también ciencia de datos. Y sí, es la carrera del futuro, todo lo que tiene Sí. que ver con tecnología. En otro programa, sabes que tratamos el tema de la inteligencia artificial. Así Muy que bien. si volvemos a ese tema, te vamos a invitar, porque para nosotras, por lo menos para mí, es otro mundo muy difícil. Luisa, encontramos un Es un mundo muchacho nuevo para joven que todos. sabe de Sí, tecnología. encontramos un gran invitado para tratar la inteligencia artificial, te vamos a tener en cuenta. Muy bien. Nahuel, ¿Rabey o Rabey? Eso decimos. Rabey, Ah, con un mira. acento en la E. Bien, Rabey. bien. ¿Y estás en este tema? ¿De qué partido? ¿En qué zona? Contanos Bien. eso. Bueno, yo soy precandidato por parte de Política Obrera, la lista que encabezan Marcelo Ramal y Patricio Orones. En el distrito de San Isidro, por ejemplo, está Margarita Cuellar. En Vicente López está Federico Frigoli. En San Fernando está Ximena Resegor. Bueno, en definitiva, es una lista amplia, pero que sobre todo abarca a los sectores de la clase obrera. Nuestro partido se caracteriza en primera instancia por buscar ser un foco de organización para los trabajadores. Ah, bien, los trabajadores. ¿Y qué te parece? ¿Qué tema es primordial en este momento en la sociedad en San Isidro, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires? ¿Qué tema Sobre todo, destacarías? sobre todo en el conurbano bonaerense, de los principales problemas que tenemos al ser un sector tan ampliamente industrial, es la precarización laboral. Es decir, la juventud trabajadora en especial tiene jornadas laborales muy extenuantes, con salarios muy bajos, casi siempre trabajando en negro, a través de sistemas rotativos. Y de lo que se estuvo hablando mucho en esta campaña electoral es de la reforma laboral que se prevé. Algunos hablan, por ejemplo, de aumentar el tiempo de prueba de 3 meses a 6 meses, lo cual en definitiva lo que hace es contratos que duran 6 meses. 6 meses estás en una fábrica, 6 meses estás en otra. Es decir, un trabajador golondrina, pero de la ciudad. Em, es muy importante este aspecto en tanto dos motivos, sobre todo a la hora de encarar los debates electorales. Por ejemplo, uno diría, bueno, todo el mundo está de acuerdo con que, bueno, todo el mundo es un poco relativo, pero un sector de la izquierda o del sector más popular plantea el aumento de salario. Lo tenemos a Manuela Castañera diciendo, bueno, 500.000 de básico, todo el frente de izquierda señalando salario mínimo igual a la canasta básica familiar. Pero ojo, que el problema no es simplemente el salario, porque un ejemplo que tuvimos durante los últimos años fueron las paritarias del SUTNA. En el SUTNA, si bien se consiguieron aumentos de salario, ese aumento se consiguió sobre todo en las horas extras, en las horas que se hacían los fines de semana. A esta perspectiva nosotros entendemos que hay que darle una vuelta de tuerca, porque la idea no es trabajar los fines de semana, sino que se garanticen de básico las 8 horas de trabajo que establece la ley y que con esas 8 horas uno pueda tener un salario para mantener a la familia, para conseguir, para seguir estudiando, es decir, 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas para el desarrollo personal de cada uno.
el reclamo histórico de la clase obrera. Ese es uno de los aspectos principales que para mí se están poniendo en la campaña electoral. No te escucho, Luisa. Ahí va. Disculpen, que resulta que mi hijo empezó con sus máquinas rrrr, en el patio. Entonces, por miedo a que entre en el programa todo ese ruido, cerré mi micrófono. Lili, ¿cómo alguna pregunta para Nahuel? Bueno, acá, digamos, estás considerando lo que te parece y en conjunto les parece más importante, digamos, en este momento. Y otras propuestas u otras dificultades, si a esto asociado una propuesta o una salida dentro de la provincia de Buenos Aires, porque hace un ratito Ay, estuvimos hablando con Karina y nos planteaba el tema de los chicos, de los niños, de los adolescentes, que en los claro. barrios, ella está en la localidad del Bajo Bulogne, y nos decía que, bueno, que en el barrio los chicos en lugar de la escuela son rápidamente captados por la cuestión de la droga. Entonces, bueno, si nos podés ampliar un poquito las propuestas para la provincia de Buenos Aires y específicamente para el partido de San Isidro, no sé en qué localidad estás. Yo soy de Vicente López, Ah, así me van ubicando. Estamos al bien, lado. bien, perfecto, Hay perfecto. algo muy importante sobre lo que señaló Karina alrededor del narcotráfico y demás, pero lo quiero ligar con lo que dije recién, para que haya un poquito de perspectiva. La precarización laboral viene acompañada por parte de la organización, por parte de la OCDE, del Banco Mundial y el FMI, con una propuesta de reforma educativa. Es decir, los organismos internacionales plantean una reforma educativa en términos de aumentar la producción, de aumentar los ingresos, de aumentar el PBI. Y en esa perspectiva vuelan las materias de ciencias sociales, vuelan las materias de matemática, vuelan un montón del contenido este, más duro que tenía la educación secundaria. Yo recuerdo a mi madre, antes de empezar yo la facultad, que ella me regalaba libros de matemática que ella estudiaba en el colegio que trabajaban vectores, espacios, dimensiones, que hoy en día en el colegio no se ven. Señalo esto porque hay un fuerte ajuste en la educación pública y en este sentido el FMI y el Banco Mundial ven que la educación secundaria en Argentina está de más. Es decir, se señala que el trabajador que se egresa del colegio secundario está sobrecualificado y sobre eso plantea un ajuste en la educación. Y en ese ajuste en la educación es que se reducen los gabinetes psicopedagógicos, que se reducen la asistencia social, que se reduce, bueno, todas las herramientas que antes tenía una escuela para que el pibe que dejaba de cursar, irlo a buscar y volverlo a traer a la escuela y no dejarlo que esté en la calle. Lo pongo porque una de nuestras principales propuestas frente a la deserción escolar no es simplemente el aumento del presupuesto educativo. Tiene que haber un aumento inclusive de la asistencia social en términos de ir a buscar al estudiante que no está cursando a la escuela, de preparar a los estudiantes secundarios en mejor conocimiento académico para no solo tener una mejor salida laboral, sino también ser conscientes de lo que los rodea. Porque un gran problema que tiene la juventud en general, que yo identifico tanto con mis compañeros egresados del colegio como con mis compañeros de la facultad, es esta poca perspectiva de futuro. Es decir, nosotros vemos para adelante y los colegios están cada vez más destruidos, se cuesta conseguir una salida laboral, vas a la universidad y te recortan los planes de estudio, tenés que pagar los posgrados. Es decir, toda esta circunstancia de angustia, de ajuste que vive la juventud trabajadora, un poco es de lo que un poco es de lo que se aprovechan también en los barrios, las organizaciones bueno, los sectores del crimen organizado. Es decir, un pibe que sale del colegio, que tiene como única salida ser cartonero o vender droga. Un pibe que el Estado no lo va a buscar para que vuelva a la escuela. Un pibe que no tiene un espacio cultural donde practicar un deporte, fútbol, arte, teatro. Bueno, es en definitiva el caldo de cultivo en el cual funcionan estas organizaciones. La propuesta que nosotros hacemos acá es central, porque
la Argentina es de los países que tienen más policías por ciudadano. Es decir, aumentar la cantidad de policías evidentemente no está resolviendo el problema, ya sea por corrupción interna, ya sea porque el Estado y la política están muy están muy ligados a estos negocios. La salida que nosotros planteamos es que se aumenten los espacios culturales en los barrios, que se aumente el presupuesto educativo, que la asistencia social alcance para ir a buscar al pibe que dejó la cursada, irlo a buscar, que haya que haya asistencia psiquiátrica en los hospitales. Miren, ayer fui a recorrer Campana con unas compañeras que están ahí militando la campaña, hablando con los vecinos y demás, y se acercaban muchos chicos de entre 15 y 18 años, adolescentes, que planteaban algo muy grave, que es que en el hospital de Campana no se conseguían turnos para atención psiquiátrica. Entonces muchos de ellos decían, mira, yo tengo problemas en mi casa, tengo problemas de ansiedad, después de la pandemia que me han dejado muchísimas secuelas, y en el hospital no tenían una atención y contención frente a eso. Bueno, la criminalidad, la inseguridad, toma todos estos aspectos de una juventud que está completamente diezmada en cuanto a sus perspectivas de futuro y se aprovecha de ella. Por lo tanto, entendemos que más policías, en cierto punto, es tapar un agujero enorme, tapar el sol con las manos. Lo que hay que arreglar es el problema de raíz, que es por qué la juventud termina encauzada en el camino de la droga y el narcotráfico y del crimen, y no encauzada en el trabajo, en el estudio, en la productividad. Me Muy parece. bien, Agustín. Entonces, ir al problema de fondo. Ahora, yo quiero preguntarte en salud y en educación, fundamentalmente. Quiero preguntarte con respecto al tema ambiental, porque acá Ujú. estamos con un problema grave, es decir, el cambio climático ya está instalado, nos espera un verano de 40, 45 grados en la provincia de Buenos Aires, que no tiene agua corriente, las napas de agua más superficiales se están secando. Ujú. Bueno, eh, eh, hemos Hay tenido un algo, programa, habló un especialista en este tema ambiental, bueno, el tema de la poda de árboles, que no sé, no hay que podar los árboles, que sería de alguna manera recuperar un poco este tema, que no es, obviamente no es lo único, las causas son las emisiones de carbono, las industrias, los automóviles, los fertilizantes, con fósforo, que contaminan el ambiente, pero bueno, la plantación de árboles compensaría un poco esto, aparte de la tala indiscriminada, digamos, ¿no? Estamos con un problema concreto. Obviamente los gobiernos no hacen nada con este problema concreto, ni a nivel nacional, provincial, ni internacional tampoco. voy a, La población algo tiene que hacer, eh, mm, porque es grave. Yo recuerdo que durante la pandemia se decía, bueno, la pandemia es esto, parece terrible, pero lo que se viene con el cambio ambiental es mucho peor. claro, Murieron sí, 4.600 sí. personas este verano en España, motivo de los 45 grados de calor que hizo en toda la zona sur de Europa, sumado a las inundaciones, sumado a los incendios. Eh, a ver, ¿qué salida o cuál es la propuesta de salida eh, urgente, diríamos, por parte de la Hay, población en principio? Porque si esperamos las acciones del gobierno, vamos a no tener planeta a claro, corto el plazo. eje es lo que estás colocando ahí, es central, porque yo podría explayarme un montón sobre las consecuencias del cambio climático, me parece que ya los tenemos todos muy mal, estamos viviendo. Hicieron 29 grados en invierno hace unos días, es demencial. Este, pero hay algo que es muy importante que no se puede dejar de lado, y lo voy a poner en dos ejemplos claros. Primero en el aspecto inmobiliario y después en el aspecto de la agricultura, que tienen como eje ordenador el aspecto de la tierra. Hay algo muy importante que pasa sobre todo en el conurbano bonaerense, en capital, más en capital, pero en el conurbano, en sectores como Vicente López, San Isidro, ¿cierto? Lo que está más cercano a la General Paz, que es la especulación. Por ejemplo,
hace unos años se hizo una lucha muy fuerte para recuperar el golf de Villa Adelina, en el cual los vecinos se organizaron para que ese espacio sea no solamente dado a la comunidad, sino que sea un espacio, un pulmón verde, en el medio de San Isidro, más allá de que, bueno, somos distritos costeros, o sea, estamos muy a la costa del río, pero inclusive, al ser distritos que estamos a la costa del río, tenemos un gran problema que es la falta de acceso a ese espacio. Es decir, las parcelas cercanas al río se lotan para proyectos inmobiliarios, para proyectos hoteleros, para proyectos turísticos que van destruyendo en progresiva el medio ambiente, pero que también reflejan una cuestión central. Esos proyectos inmobiliarios, esa especulación, tiene como objetivo, tanto para el Estado como para el gobierno, como para el FMI, conseguir los dólares para pagar la deuda. Es decir, ¿por qué los gobiernos no pueden tocar este problema ni lo pueden resolver? Porque están atados de manos en función de pagar una deuda de casi, bueno, más allá del número que son 50.000 millones de dólares en concreto con el FMI, la deuda total de los municipios, de las provincias, del sector privado en dólares es de 500.000 millones de dólares. Entonces, en esa vorágine, el sector ambiental, la cuestión del terreno, queda completamente enajenada de la salud y el ambiente. Es decir, a los municipios les interesa construir countries para poder financiarse con dólares y pagar su deuda. A los estados provinciales y nacionales en el campo ocurre lo mismo. Les interesa desarrollar la frontera agrícola, sostener una producción de soja constante, a pesar de que eso después genere una sequía. Porque lo que está pasando en el campo, en la pampa húmeda, es de una importancia para la clase obrera argentina, en el sentido de que está avanzando la desertificación. Es decir, la plantación continua de soja, de utilizar agrotóxicos, fertilizantes con fósforo, como mencionabas, lo que está haciendo es matar la gallina de los huevos de oro. Es decir, estamos matando la clase capitalista argentina, mata aquello que le da los mayores ingresos en dólares. ¿Y por qué? Porque tienen que pagar deudas que son muy titánicas. Yo con esto lo pongo en contexto porque uno puede decir, bueno, aumentemos la cantidad de tachos para reciclar en cada barriada. Uno lo puede hacer, pero el problema de fondo que tiene la Argentina, especialmente con la cuestión ambiental, es la cuestión de la tierra, de qué es lo que se hace con ese espacio verde. Y ahora lo que se está haciendo es lotearlo para hacer un negocio inmobiliario en las ciudades, y en el campo es súper explotarlo hasta llegar a la desertificación. Lo que nosotros proponemos frente a esto son dos cosas centrales. En primer lugar, que en los planes de urbanización estén bajo control de los trabajadores y de los ciudadanos del distrito. ¿Esto qué quiere decir? Que si uno necesita mantener la ribera para que sea un espacio de esparcimiento, pero también para mantener las reservas naturales, los humedales, como ocurre en San Fernando y en San Isidro, que son fuertes sectores con humedales, sobre todo en el delta del Tigre y demás, eso esté a disposición de las poblaciones. Y después la reorganización de la producción en función del interés de la clase obrera, es decir, a la clase obrera le interesa súper explotar en la tierra con soja si nosotros después no lo vamos a ver reflejado en las góndolas o en las heladeras de nuestras casas. No nos interesa. Es decir, nosotros entendemos que la primera solución de raíz la va a conseguir el pueblo organizado, la clase obrera en asambleas, decidiendo cuáles son los planes de urbanización y cuáles son los planes de producción. Uno podría hablar de reubicación de fábricas, uno podría hablar de un montón de iniciativas, pero en definitiva lo que primero necesitamos es conseguir un gobierno de la clase obrera que pueda delimitarse y deliberar de qué manera reorganizamos la producción. Porque en este momento tenemos una cuestión muy anárquica. Bueno, este compra la tierra acá, después este hace un negociado acá, después este alquila la parcela en La Pampa y superexplota esto. Bueno, eso se tiene que acabar. Tiene que haber una planificación ordenada en función de mantener el ecosistema, mantener nuestra propia vida y mantener la salud. Es muy grave porque en Campana, eh, en Campana y en Zárate,
hay un grado de contaminación ambiental en función de de los desechos de la fábrica de Siderca y demás que gotean sobre el río, que después es el río que tenemos acá a unas cuadras, porque se van juntando en el río de la Plata, que es demencial. Si hay personas que han perdido la vista, hay personas que desarrollan diabetes, hay pibes de 20, de 24, 25 años que desarrollan ciertos tumores, hay problemas personas que tienen rinitis o dermatitis atópica, que son consecuencia de exposición continua a agentes de contaminación ambiental. Y esto ocurre nuevamente porque la producción no está bajo el interés de la clase obrera, sino que está bajo el interés de los capitalistas para conseguir mayores dólares y pagar sus propias deudas. Por eso no me quiero centrar en la cuestión de, bueno, vamos a apoyar la ley de humedales, vamos a armar la Asamblea del Paraná, vamos a convocar una audiencia pública, porque son cuestiones que de fondo no cambian la realidad. Lo que va a cambiar la realidad es que la clase obrera se organice y plantee, bueno, nosotros esto no lo vamos a permitir, como ha ocurrido en las provincias como Neuquén, en las provincias más mineras, que han enfrentado proyectos mineros que ni siquiera es el problema del proyecto en sí, sino de cómo se tratan los agentes contaminantes. Y lo que enfrentaba la población era precisamente el agente contaminante y el tratamiento del medio ambiente. Bueno, ese es el camino que hay que seguir. Ujú. Bueno, Nahuel, sí, hay muchas cosas. Yo recordaba, bueno, cualquiera que hace el camino a Mar del Plata o a Santa Fe o a Córdoba de estas tierras desertificadas. Acá está el tema pendiente de la reforma agraria. Desde que se sacaron las tierras a los indígenas, los terratenientes no hicieron ni siquiera un mínimo sistema de riego, porque en el verano hacía 40 grados haciendo ese camino, y las vacas se colocaban a la sombra de los carteles de publicidad. No hay un solo árbol plantado en todas esas tierras, ni siquiera en el costado del camino. No se ha implementado ningún sistema de riego, cuando los incas tenían un sistema de riego. O sea que, digamos, yo pienso que cuando se habla de la sequía, la sequía es una sequía porque no hay un sistema de riego. Los terratenientes nuestros se preocupaban por sacar lo mayor cantidad de dinero posible del campo y después vivían en Europa. Mientras tanto, acá, un montón de tierras improductivas o produciendo un solo cultivo, un monocultivo. Bueno, y es eso lo que se ve, es ese, digamos, no hay, se han eliminado las especies producto de esto, no hay animalitos en esas tierras, no pueden sobrevivir en esos campos. Eh, bueno, es como un problema pendiente que tiene la Argentina. De cualquier manera, es preocupante, digamos, en el mientras tanto se consiguen estas cosas, estas tareas pendientes, desde que se conformó el Estado Nacional. ¿Qué puede hacer la población? Porque el cambio Bueno, está ya. Cuando los a mí lo vecinos que de la me... zona donde no hay agua corriente se quedan sin napas de agua, porque ya está pasando en la provincia de Buenos Aires. El verano pasado se secaron las napas de agua, entonces no tienen agua, hay que ir a una perforación de 60 metros Claro. para conseguir agua potable, para las viviendas, ¿no? Es decir, ya está, esto ya pasó el verano pasado. Bueno, Así eh, es. No, incluso en Uruguay lo vivimos, lo que pasó en Uruguay es un espejo de lo que va a ocurrir en Argentina en los próximos años, esta cuestión de la sequía extrema, de no tener punto de agua corriente en la casa y lo que está mencionando. Claro. Mira, yo lo que le recomiendo a la población, sobre todo en general, es imitar el método sobre el cual se recuperó el golf público de Villa Adelina. Ahora, por ejemplo, tenemos la pelea. ay, Se no se le muteó, escucha. se muteó tu micrófono, Perdón, no sin sé en querer. dónde me quedé. Sí. Bueno, le decía, lo que yo le recomiendo a la población es imitar el método sobre el cual se recuperó el parque público, el golf de Villa Adelina. Nosotros en San Isidro también hay otro aspecto central que es la recuperación del parque de Bécar, que hoy en día está en pelea con Cencosud, Nación, el municipio.
pero lo que va a torcer, más allá de que entren concejales, que se proponga un proyecto de ley, lo que va a torcer el brazo de los sectores que buscan hacer un negocio inmobiliario con los terrenos que deberían ser destinados a espacios públicos para el esparcimiento, pero también para mantenerlo el poco ambiente que tenemos, Claro. son los ciudadanos y los trabajadores organizados. Es decir, es imitar. Nosotros podemos de vuelta, insisto, yo puedo agarrar en el Congreso de la provincia de Buenos Aires y sacar un proyecto de ley que no lo va a votar nadie. Claro. Lo que da el brazo a torcer es Sí. la comunidad organizada diciendo yo quiero reclamar esto, y nosotros, como congresales de política obrera, con que tenemos la perspectiva de ser el megáfono de ese reclamo, porque el congresal un diputado de la clase obrera, lo que es un trabajador con un megáfono muy grande. Entonces Mm. yo puedo ir al Congreso y ser ese megáfono de los vecinos, pero los vecinos necesitan esa organización para yo poder ser el megáfono que transmite el reclamo del parque público. Y esto es lo central, porque no me quiero quedar en el, bueno, reciclemos en casa, en no podemos los árboles, o sea, pues son cuestiones que hasta cierto punto dependen de la voluntad personal. Sí. Yo me voy en la voluntad de cuál es la clase social que se organiza, cuál es la clase social que busca usufructar ese espacio y qué necesitan los trabajadores y qué reclaman. Es decir, mi principal consejo es imitemos el golf de Villa de Lina, repliquemos ese método de organización en cada espacio público que corra el riesgo de ser privatizado para la especulación inmobiliaria. Bueno, Bueno. bueno, gracias, Nau. Igual cuidemos los árboles. Sí, Sí, totalmente. por supuesto que sí. Y cuidemos ese golf de Villadelina tan hermosamente recuperado, un espacio excelente, ¿no? Un pulmón, hacen Ujú. falta muchos pulmones. Bien ahí, quedan muchísimos otros temas para conversar, ¿no? Eh, pero bueno, el tiempo, no nos queda mucho tiempo, así que otro tema que quieras ir tocando y vamos a ir cerrando la entrevista. Sí, antes de cerrar, me gustaría hacer un hincapié en el problema de la droga Ah, sí. como algo que no quiero que se deje pasar, porque para mí los tres ejes más importantes son trabajo, la cuestión de la precarización laboral, la cuestión ambiental y la cuestión del narcotráfico y la droga. Muchos partidos del régimen, es decir, tanto el PJ como la UCR, como Milei, etcétera, tienen posiciones hasta cierto punto de legalización. Yo me opongo a la legalización de la droga, en tanto la droga es un operativo de embrutecimiento de la juventud. Es decir, la droga no está planteada como una cuestión de liberación personal, sino que está planteado como un negocio. Un negocio que se basa sobre la alienación. Yo laburo todo el día y el pibe que labura, y me pasa con mi compañero, che, loco, estuve laburando todo el día y quiero salir el fin de semana a un boliche. No quiere salir el fin de semana a un boliche porque disfruta el boliche, sino porque está tan cansado y detonado que busca un espacio de liberación. Entonces, yo debato y polemizo con esta cuestión de que la legalización de las drogas es una cuestión de salud, porque es un médico y un congreso de trabajadores de la salud los que determinan cuál es el mejor tratamiento frente a un problema. Si la droga se utiliza como una cuestión como el ibuprofeno o como el cannabis medicinal en un tratamiento, bueno, eso es una cosa. Ahora, algo muy distinto es hacer del lucro, de la adicción, un lucro. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con el alcohol, con el tabaco, etcétera? Que bueno, que en definitiva son un lucro que se basa a partir de la adicción. Entonces nosotros de política obrera tenemos esta posición. Nosotros estamos en contra de la legalización de las drogas y entendiendo que son los médicos, un congreso de médicos, los que tienen que definir de qué manera se utilizan para la cuestión sanitaria. Y rechazamos esta posición que tienen, por ejemplo, en Jujuy al hijo de Gerardo Morales teniendo una plantación de cannabis y que son los que impulsan la legalización como una cuestión de lobby de negocio. Y denunciamos también al resto de la izquierda, sobre todo a los sectores que embogan esta legalización, esgrimiéndose una cuestión sanitaria. No es una cuestión sanitaria. En los países donde se ha legalizado la droga han tenido de vuelta problemas nuevos, por ejemplo,
se aumenta los químicos adictivos para generar más ganancias, se hacen modificaciones, se hacen alteraciones y sigue siendo un negociado. En esos términos, que sean los médicos los que decidan los tratamientos que se tienen que hacer y plena libertad para ello, pero que no se transforme en un negocio sobre la base de la destrucción social. Ujú. Excelente. Muy Nahuel, bien, muy claro, Nahuel. claro, mucha Sí. fuerza, mucha luz en estas pasos. Tenés una voz muy importante para ser escuchada y siempre cerca de los obreros, que eso es lo que más necesitamos. A mí, yo te digo, estoy preocupada, me asusta un poquito, ¿no? Porque uno ve a la gente y le pregunta en la calle por quién vas a votar y no sé, y no sé, y no sé, y por ahí te dicen un candidato que no, si no se presenta, no tienen ni idea. Eso me asusta, hay que comprometerse, hay que informarse y eso es lo que necesitamos. Nahuel Rabey, precandidato a diputado por la primera sección de la provincia de Buenos Aires. Joven, muy preparado, te felicito y te agradezco Muchísimas como gracias. ciudadana. ¿eh? Bueno, Nos vamos, no, sí, un ya saludito. terminamos, nos vemos. Un saludo, nos vemos en estas elecciones y esperemos pasar las PASO, que nuestro principal objetivo es, para pasar las PASO, es colocar estos problemas, estos debates en la elección nacional. Es Eh, decir, le proponemos a la población que nos voten si quieren que estos debates se den en términos generales y después en las elecciones se terminarán de definir, pero en principio lograr meter estas propuestas en las elecciones generales de octubre. ahí Ujú. está. Partido Obrero. Bueno, nos vamos de tu propuesta. Gracias Lili, gracias Nahuel, bye bye.